Bien, vamos a seguir con la parte 2 de fundiciones grises, blancas y maleables. En la pantalla lo que tenemos es una clásica fundición gris, laminar. Las propiedades ya las dijimos al empezar la clase en la parte 1. Lo que vemos son láminas de grafito precipitado y la matriz es ferrita. Si nosotros hacemos una disolución ácida, una disolución química, con un ataque, con un reactivo ácido y temperatura, y lo dejamos unas cuantas semanas, vamos a ver que la matriz se disuelve completamente y lo que quedan son las láminas de grafito. Lo que vemos aquí son grafitos que los cuales están interconectados. Entonces, una lámina que aquí en 2D la vemos que no se conecta con la otra, en 3D sí está conectada desde un punto hasta el otro. Esto lo que quiere decir que transmite muy bien la temperatura, ¿sí? Tiene una transmisión térmica excelente, con lo que es ideal para motores de combustión interna, para evacuar la temperatura por medio de la cámara de agua, múltiples de escapes, discos y campanas de frenos, ¿sí? Porque transmiten muy bien el calor por medio de las láminas de grafito. Aquí tenemos los tipos de grafito laminar. El grafito del tipo A, es el clásico, es el que uno desea tener en la estructura decorada, con las mejores propiedades mecánicas, de distribución uniforme y bien al azar, como uno lo desearía tener. El tipo B son formas de rosetas, o sea, hay partes de la matriz que no hay grafito y sí partes que están muy concentrados, o sea, es una precipitación heterogénea del grafito, cosa que no es deseable. El tipo C, D y E son fundiciones hipereutécticas. Estas son hipoeutécticas. En el C tenemos un grafito precipitado vasto, grande, grosero, pero tiene muy buena resistencia al choque, por supuesto, baja resistencia mecánica a la tracción, y en el mecanizado presenta una superficie grosera. ¿Por qué? Porque este grafito, al estar tan grueso, en el arranque por el corte por arranque de viruta, lo que estamos mecanizando es la matriz. El grafito lo que hace es arrancarse, lubricar, ¿no es cierto? Si este está vasto o grueso, grosero, lo que vamos a tener es una superficie mala de mecanizar. Lo que sigue, este tipo de grafito resiste, tiene buena resistencia al choque, con lo cual, bueno, tiene una ventaja. Este tipo de grafito, el D, es interdendrítico y es desfavorable porque se ferritiza la matriz alrededor, ¿sí? Y lo que tenemos es menor resistencia al desgaste, porque la ferrita es blanda, ¿no es cierto? Y lo podemos llegar a tener en
enfriamientos veloces o bruscos empiezan, ¿no? Un enfriamiento de gran velocidad. No es deseable este tipo de grafito. Y el grafito tipo E, con láminas muy finas y orientadas, tampoco es deseable, ¿sí? Estamos hablando de fundiciones hipereutéicas. Los deseables serían este tipo de grafito. Bueno, las propiedades mecánicas, dureza Brinell entre 150 y 250, resistencia a la tracción entre 100 y 280 megapascal y pobre o nulo alargamiento porcentual. Son frágiles, digamos, ¿no? No tienen un buen alargamiento porcentual, pero transmiten muy bien la temperatura, recuerden, por las láminas de grafito, con lo cual es apta para todas las partes en el motor que queremos evacuar rápidamente la temperatura. ¿Sí? Ya las dijimos. En el caso del tipo de fundición esferoidal, la precipitación del grafito es en forma de esferoides. Aquí tenemos la misma disolución química y vemos que el esferoide está aislado, no está interconectado. Entonces no hay una buena transmisión del calor. No sirve para transmisión del calor. Pero sí, este esferoide, a no ser láminas, las láminas y las puntas de las láminas son puntos de concentración de tensiones, ¿sí? En el caso de los grafitos laminares, con lo cual tiene muy baja resistencia al choque, muy mala ductilidad, tenacidad mala. En cambio estos, los esferoides, el punto de concentración de tensiones no existe aquí. Entonces mejoramos enormemente la tenacidad, la ductilidad y la resistencia al desgaste, y es comparable con aceros. O sea, esta la podemos usar en partes de automóviles, por ejemplo, que van a resistir solicitaciones a la fatiga, como puntas de ejes. Grafito esferoidal, anda muy bien por la alta tenacidad. Bueno, colabilidad, como toda fundición gris, anda muy bien. Maquinabilidad, por supuesto, por el grafito, hace de rompeviruta y aparte lubrica, pero muy buenas propiedades mecánicas, cosa que no la vemos en la fundición gris laminar. Muy buena capacidad de absorber vibraciones, y bueno, esta es la desventaja que dijimos, ¿no? No transfiere el calor, no conduce el calor. Entonces en un disco de freno, en un bloque de automotores, no lo podríamos utilizar, ¿sí? Se emplea mucho en la industria agrícola, minera y automotriz, en zonas donde se solicitan resistencia a la fatiga, tenacidad. ¿Cómo logramos este tipo de grafito? Bueno, por supuesto en la primera etapa vamos a tener que lograr una fundición gris laminar. O sea, va a tener un carbono equivalente alto. Pero antes de solidificar, tratamos el baño líquido con magnesio y calcio, de manera de que esas láminas de grafito se transfieran en esferoides, ¿sí? Entonces la preparación del mismo baño, aparte del silicio para grafitizar,
vamos a tener el magnesio y el calcio para nodulizar. ¿Quién va a ser el que noduliza? El magnesio residual. Del magnesio agregado, parte del magnesio, una buena parte, se va a la escoria en forma de óxidos. El magnesio es muy buen desoxidante porque tiene muy buena afinidad con el oxígeno. Se forma la molécula de óxido de magnesio y se va a la escoria, con lo cual por un lado desoxida el baño líquido, pero por otro lado nosotros perdemos capacidad en el magnesio para nodulizar. Entonces hay que tener cuidado. El que noduliza es el magnesio residual. El magnesio, además de la capacidad de desoxidación que tiene una muy buena capacidad de desulfuración. Entonces, vamos a bajar los óxidos, vamos a bajar el azufre en el baño líquido, pero se nos va a ir a la escoria. Vamos a trabajar con el magnesio residual para nodulizar. El magnesio, ¿cómo lo agregamos al baño? De forma de ferroaleaciones, o sea, una aleación hierro-magnesio. Es muy importante el rendimiento. Cuanto mayor es el contenido de magnesio en la ferroaleación, menor es su rendimiento. ¿Sí? Estamos tirando ferroaleación para elevar el magnesio, pero con un rendimiento pobre. Fíjense, el magnesio puro no se utiliza porque se oxida enormemente, tiene un rendimiento muy muy pobre y casi nulo. El magnesio en el orden del 50% en una ferroaleación, el rendimiento es entre el 10 y el 25%. Y así vemos que cuando el magnesio está en un tenor bajo, entre un 4 y el 8%, en la ferroaleación, tiene el mejor rendimiento, o sea, es el que notamos en nuestra aleación. Entonces, vamos a utilizar ferroaleaciones con bajo contenido de magnesio porque va a ser más barata. ¿Sí? La ferroaleación, como dijimos, es una aleación con hierro y magnesio. El hierro me baja el tenor de grafito, con lo cual siempre vamos a tener que ajustar el carbono o el carbono equivalente. ¿Está bien? No hablamos del silicio, ¿cómo lo agregamos? También lo podemos agregar en forma de ferroaleación o bien en forma de silicio en puro, en piedras, molido, lo mejor que se pueda moler el silicio al 100%, por supuesto tiene su rendimiento, pero anda en el orden del 90 y pico por ciento el rendimiento del silicio. Quiere decir que todo lo que agregamos, el silicio va a aparecer. ¿Qué más? Bueno, dijimos agregar la ferroaleación con magnesio con la menor contenido de magnesio. Tiene el mejor rendimiento. El magnesio residual tiene que andar, o sea, en la aleación, si uno hace un análisis espectrométrico, entre 5 y 8 centésimas. Y lo óptimo podría estar en el medio, 6 centésimas de magnesio en por ciento, ¿no? Entonces hay que tener un cálculo, hay que hacer el cálculo, hay que tener en cuenta cuánto magnesio vamos a necesitar, este valor es el que necesitamos. Vamos a tener que calcular el rendimiento de nuestra ferroaleación con magnesio
de manera de no agregar demasiado, sino vamos a formar mucho óxido. En las fundiciones grises, primero agregamos el silicio, como dijimos, para grafitizar. Luego vamos con el magnesio y el calcio a esferoidizar. Y por último vamos a inocular. ¿Qué es la inoculación? El magnesio tiende a desestabilizar el grafito. Entonces hay posibilidades de que se formen cementita, o sea que tengamos algunos valores de fundición blanca en algunos puntos, cosa que no queremos porque es muy dura, muy frágil, difícil de mecanizar. Entonces, la inoculación es el paso para que nuestro grafito esté estable y no se combine con la ferrita para formar la cementita, cosa que no queremos. ¿Con qué inoculamos? Con ferrosilicio, ferrosilicio cromo, silicato de calcio. Recuerden que el calcio y el silicio son elementos que estabilizan el carbono grafítico. Entonces, de esa manera voy a anclar el carbono grafítico. No voy con el uso de magnesio que me vuelva hacia atrás y tener la posibilidad de cementita, ¿no? Indeseable. Bueno, a las características, la dureza anda similar a una fundición gris laminar, pero con mucha mejor resistencia a la tracción y con un alargamiento porcentual muy notable, muy bueno. Cosa que con eso ganamos la resistencia a la fatiga, ¿no es cierto?, la tenacidad que buscamos. La vermicular, el tercer grupo de fundiciones grises. La vermicular, para ser vermicular, nosotros tenemos que primero agregar el silicio de manera de grafitizar en nuestro baño líquido. Luego vamos a agregar magnesio para nodulizar y por último ferroaleaciones con cerio y calcio, de manera de que se obtengan, el esferoide se transforme en estos vermículos. ¿Y para qué queremos los vermículos? Y bueno, los vermículos tienen las propiedades en conjunto de las dos anteriores. Si nosotros hacemos la disolución química, vemos que los vermículos están interconectados, con lo cual conducen en forma excelente el calor. Y además las puntas de los vermículos están redondeadas, no hay concentración de tensiones. Entonces, esta fundición tiene las características de la gris laminar y la de la gris nodular. Entonces, esta es excelente. Por supuesto, hay que lograr estos vermículos con la aleación, la combinación justa, el tiempo y la temperatura. Es más difícil de lograr que las dos anteriores. Por eso es muchísimo más cara. ¿Qué más? A ver, tiene óptima combinación de resistencia mecánica, tenacidad, resistencia a la fatiga y por supuesto transmite muy bien el calor. Disco de freno, de vermicular, matricería para la fabricación de vidrio, ¿sí? Recuerden que la matricería para la fabricación de vidrio
hay una alta fatiga térmica, un enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento en la medida que se hace cada envase de vidrio. Y es de alta productividad la fabricación del envase, con lo tanto la fatiga térmica es enorme. Este tipo de fundiciones para la matricería, excelente. Es muy cara, muy cara, pero se garantiza una vida útil muy grande. Lingoteras para cería también. ¿Qué más? Dijimos disco de frenos, matricería para vidriería, eso ya lo hemos nombrado. ¿Qué tratamientos térmicos podemos hacerle a las fundiciones grises? Bueno, si hacemos un recocido de ferritización, calentamos hasta autenizar, arriba de los 750, 800 grados centígrados, y enfriamos lentamente para transformar la perlita, en ferrita, y ferritizamos. Un normalizado, calentamos hasta autenizar nuevamente y luego enfriamos en aire. Entonces vamos a tener una perlita. Si nosotros partimos de una estructura perlítica, lo que obtenemos es una estructura perlítica más fina, con muy buena resistencia al desgaste, muy buena resistencia mecánica. El normalizado, cuando deseamos estructuras de matriz perlíticas. El temple y revenido, bueno, lo podemos llevar hasta austenizar y enfriamos bruscamente en lo que es un medio de aceite, ¿no? Y obtenemos muy buena resistencia al desgaste, con una buena resistencia superficial. Mejor resistencia superficial tenemos en una pieza, mejor resistencia al desgaste, sin duda. El relevado de tensiones, bueno, acá este tratamiento térmico es muy bueno cuando nosotros desmoldamos la pieza. El enfriamiento es relativamente veloz, entonces puede haber quedado tensiones o zonas de la pieza en las cuales se encuentren tensiones residuales. Con un relevado de tensiones, con una temperatura levemente superior a la de trabajo de la pieza, enfriamiento lento, un recocido de relevado de tensiones, aliviamos tensiones. Siempre el mantenimiento a temperatura es como los aceros, 1 hora por cada pulgada de diámetro o de espesor, ¿sí? Con esto vamos a tener el tiempo de mantenimiento. El austemperizado. Este tratamiento térmico lo vamos a hacer en fundiciones nodulares o vermiculares y consiste en llevar hasta una temperatura de austenizado, 850, 950 grados, enfriar en baños de sales hasta una temperatura de alrededor de 300, 450 grados centígrados, en baños de sales, un mantenimiento que puede ser 1 hora por cada pulgada de espesor y luego un enfriamiento en aire, ¿sí? Con esto mejoramos enormemente las propiedades físicas de las fundiciones grises nodulares y vermiculares. Bueno, salimos de las fundiciones grises, dejamos las fundiciones grises y vamos a la fundición blanca, la que se encuentra con el diagrama de equilibrio hierro-carbono. En la fundición blanca el alargamiento porcentual es pobre, tirando a 0,
pero con alta resistencia a la tracción. Son muy resistentes, muy duras, muy difíciles de mecanizar. Cuando una fundición gris se nos acoquilla, o sea, hay puntos de enfriamiento brusco y tenemos fundición blanca, es para romper herramientas de corte. Nuestro cliente se nos va a quejar porque vamos a tener zonas de fundición blanca muy dura y muy resistente. La fundición blanca no tiene mucha utilidad. Quiere decir que si de alguna manera nosotros obtenemos fundición blanca, nosotros lo que queremos es obtener fundición gris, pero si de alguna manera obtenemos fundición blanca, existe el recocido de maleabilización, donde la fundición blanca la podemos pasar a gris. ¿Qué hacemos? Aquí estaría el pasaje. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Es austenizar alrededor de 900 grados, 1 hora por cada pulgada de espesor, y en función del enfriamiento vamos a tener la estructura de la matriz. Vamos a tener los carburos, el grafito precipitado, y vamos a tener, con un enfriamiento lento en el horno, una matriz ferrítica. Con un enfriamiento en temple de sales podemos llegar a tener una matriz vainítica. ¿Sí? Acá la tenemos, muy resistente. Cuando necesitamos resistencia en la fundición. Y si enfriamos bruscamente con aceite hasta temperatura ambiente, lo que vamos a tener es una estructura martensítica con este enfriamiento. Aquí estaría. Con esta curva nosotros obtenemos esta estructura martensítica. Con esta curva nosotros obtenemos esta estructura vainítica. Y con esta curva nosotros vamos a tener una estructura ferrítica. Siempre con el grafito precipitado. Cuando nuestro cliente nos pide fundiciones maleables, existen de dos tipos, de corazón negro y de corazón blanco. La corazón blanco se le llama europea. Aquí, cuando tenemos este tipo de solicitudes en piezas, la idea es de descarburar, o sea que quitarle el carbono grafítico a una fundición blanca. Entonces vamos a tener una fundición que realmente requerimos un espesor muy bajo para obtener fundición blanca. Fíjense, la pieza es solidificada como fundición blanca, pero con un oxidante, por ejemplo el óxido de hierro, hacemos un tratamiento térmico entre 900 y 1100 grados centígrados durante un tiempo de 10 días, o sea, un gran tiempo de mantenimiento. El carbono migra hacia el exterior, se combina con el óxido de hierro que tenemos, en la cual está inmersa la pieza. El oxígeno del óxido tiene más afinidad por el carbono que por el hierro, entonces se transforma en monóxido o dióxido y se va por la chimenea de nuestro horno y vamos a decarburar nuestra pieza. La idea es obtener una microestructura que tenga solamente ferrita, que sea maleable, o sea que se pueda deformar, pero existe la posibilidad de que aparezcan algunos nódulos de carbono grafítico. Esto
es relativamente normal. La pieza decolada es de poco espesor, 5 milímetros, para que se enfríe rápido y tengamos una estructura de fundición blanca, ¿no? Bueno, con esta composición química, carbono muy bajo, silicio muy bajo, de manera de tener un carbono equivalente bajo, sumado a un enfriamiento alto, fundición blanca. Bueno, estas son las propiedades. El herramiento anda alrededor de entre 2 y 11%. La resistencia, la dureza Brinell del orden de una fundición gris, pero muy buena resistencia a la tracción. No tanto como la fundición blanca, pero muy buena resistencia a la tracción. Y la fundición maleable de corazón negro, la americana, aquí lo que vamos a hacer es algo similar, pero en vez de tener un descarburante, ¿sí?, vamos a tener un elemento neutro, como es la sílice. Entonces ponemos nuestra pieza inmersa dentro de nuestro horno, inmersa en una cantidad de arena, de sílice, y vamos a hacer nuestro tratamiento térmico. 850, 900 grados, similar al tratamiento anterior, pero menos días necesitamos porque acá no queremos descarburar. Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser una estructura de nódulos de grafito sobre una matriz ferrítica. Por esto es de corazón negro, por el grafito. De corazón blanca es porque va a haber ferrita y muy poquitos nódulos. De ahí a la diferencia entre uno y otro. Acá también la idea es partir de una fundición blanca, con lo cual los espesores y el carbono equivalente son bajos. Bueno, las características mecánicas, el alargamiento es similar, resistencia a la tracción mejora, tiene una mejor resistencia a la tracción que la de corazón blanco, y la dureza Brinell anda en los valores similares. Acá, fíjense, tenemos un poco más de silicio porque queremos estabilizar los carburos. Queremos estabilizar los nódulos de grafito, más que los carburos. El carburo lo vamos a disolver. Estas fundiciones especiales, otra etapa. Terminamos con fundiciones blancas. Estas fundiciones especiales, como la Meishanite HS, es una fundición nodular, pero tiene alta resistencia, o resistencia, mantiene la resistencia a alta temperatura. Es una fundición del tipo refractaria y al choque térmico, a la fatiga térmica, se mantiene muy bien. Generalmente se utilizan con altas temperaturas de servicio, pero no en envases o piezas presurizadas. Por ejemplo, componentes de hornos, lingoteras, moldes para la industria del vidrio, como la vermicular, con temperatura de servicio hasta 750 grados centígrados. Bueno, composición química, norma IRAM aplicable. La Nijard es una fundición blanca altamente aleada. Hay del tipo 1 y del tipo 4. Fíjense que tiene bajo silicio, pero tiene alto manganeso.
tiene alto níquel y muy alto el porcentaje de cromo. Es altamente aleada. Es una fundición blanca, tenemos un carbono equivalente relativamente bajo. Aquí también en el tipo 4, ¿qué es lo que varía? El porcentaje de cromo es bastante menor que la del tipo 1. Son aleaciones Laniard resistente a lo que es la abrasión, por la alta resistencia mecánica y dureza superficial, y al desgaste. La tipo 1 son usadas en lo que es cilindros para conformación de metales, por ejemplo cilindros para laminar, ¿sí? Cilindros para hacer lo que es laminación en frío y laminación en caliente, cabezas de cilindros en lo que es motores de combustión interna, generalmente diésel, que tienen alta temperatura en la cabeza del cilindro, que generalmente es de aluminio, ¿no? Y para molinos con alta molienda, tienen muy alto el cromo. Las tipo 4 se utilizan en la industria del cemento, en molienda del cemento, industria química y lo que es metalúrgica, más en la molienda. Y en lugares sometidos al desgaste. Lo que es la fundición, ni resist, o sea, es con níquel, fíjense que tiene entre 18 y 22% de níquel, tiene algo de cromo, algo de manganeso, tiene silicio y tiene el carbono acotado al 3% como máximo. Tiene una dureza un poco más alta que las fundiciones grises normales, muy buena resistencia a la tracción y con un muy buen alargamiento porcentual. Es recomendable cuando necesitamos resistencia a la corrosión o a desgaste por fricción, ¿sí? Y cuando tenemos fricción más alta temperatura, 760 grados centígrados de trabajo, y cuando se necesita una elevada dilatación térmica. La última de las fundiciones especiales, las fundiciones con alto contenido de silicio, donde lo utilizamos cuando hay alta concentración de ácidos, alta temperatura, junto con ambientes muy corrosivos, y son de características frágiles, ¿sí? Son bastante frágiles. Fíjense el contenido de silicio, elevadísimo el contenido de silicio, 12 a 16% de silicio, con un muy bajo contenido de carbono, que se acerca casi a un acero. Tenemos dos tipos, una con menor silicio para condiciones de alta temperatura, y cuando necesitamos mayor resistencia a la concentración de ácido, ambientes muy corrosivos, vamos a tener el silicio mucho más elevado, ¿sí? El doble o casi el triple. Bueno, propiedades mecánicas. Bueno, con esto damos finalizado lo que son fundiciones. Así que desde ya le agradezco por haberme escuchado. Hasta la próxima.